Las primeras naves aparecieron el martes por la mañana, exactamente a las 9:47, hora estándar de la Tierra. No llegaron como puntos de luz en la distancia, sino como sombras masivas que ocultaban porciones enteras del cielo. La gente de la Tierra miró hacia arriba y vio oscuridad donde el sol debería haber estado brillando. La doctora Sarah Chen estaba tomando su café matutino en la estación de monitoreo espacial global cuando todas las alarmas del edificio comenzaron a sonar a la vez. Su taza de café cayó al suelo y se hizo añicos mientras corría hacia la pantalla principal. Lo que vio allí hizo que su corazón dejara de latir por un momento. 12 naves enormes flotaban en el espacio, justo más allá de la luna de la Tierra. Cada una era del tamaño de una ciudad. Sus cascos de metal oscuro estaban cubiertos de extrañas marcas que parecían brillar con luz propia. Detrás de estas naves masivas, cientos de naves más pequeñas se extendían como una red alrededor de todo el planeta. ¿Cuántas son?, le preguntó Sarah al técnico que estaba a su lado. Contamos más de 3000 naves en total, respondió el joven, con la voz temblorosa. Simplemente aparecieron de la nada. Sin aviso, sin lecturas de sensores, nada. En todo el mundo, cada gobierno importante recibió el mismo mensaje al mismo tiempo. Llegó a través de cada radio, cada transmisión de televisión, cada conexión a Internet y cada teléfono móvil del planeta. La voz que habló era profunda y fría, con palabras que sonaban como si fueran molidas entre piedras. Pueblo de la Tierra, comenzó la voz. Soy el almirante Vestul de la hegemonía de Sekai. Su pequeño mundo ha sido elegido para unirse a nuestro gran imperio. Durante 10.000 años, hemos traído orden a la galaxia. Hemos unido más de 600 mundos bajo nuestro sabio gobierno. En el centro de mando de emergencia, en las profundidades de las montañas suizas, el presidente Martínez del Consejo de Defensa Unificado de la Tierra escuchaba con creciente ira. Alrededor de la mesa se sentaban los líderes de todas las naciones importantes de la Tierra. Sus rostros estaban pálidos, pero sus ojos mostraban determinación en lugar de miedo. Les ofrecemos la misma opción que hemos ofrecido a cada especie que hemos encontrado, continuó el almirante Vestul. Entreguen sus armas. Disuelvan sus fuerzas militares. Acepten a nuestros gobernadores para que los gobiernen. A cambio, tendrán paz. Tendrán orden. Tendrán nuestra protección. El general Harrison, jefe de las Fuerzas Militares Combinadas de la Tierra, golpeó la mesa con el puño. ¿Protección contra qué?, gruñó. ¿Contra ellos? La voz alienígena continuó como si pudiera oír su pregunta. Algunas especies han elegido resistirse a nosotros. Creyeron que sus armas primitivas podrían hacer frente al poder de la hegemonía. Esas especies ya no existen. Sus mundos ahora están vacíos. Sus ciudades son cenizas. Su gente ha sido olvidada. En la pantalla principal del centro de mando, imágenes satelitales mostraban la flota alienígena en toda su terrible gloria. La nave más grande estaba posicionada directamente sobre América del Norte. Su sombra cubría la mitad del continente. Naves más pequeñas flotaban sobre cada ciudad importante de la Tierra, como nubes oscuras esperando desatar una tormenta. Sin embargo, dijo el almirante Vestul, no carecemos de piedad. Entendemos que las especies primitivas necesitan tiempo para aceptar su nueva realidad. Les daremos 72 de sus horas para considerar nuestra generosa oferta. Usen este tiempo sabiamente. Hablen con sus líderes. Miren nuestra flota. Comprendan que la resistencia es imposible. El presidente Martínez se levantó lentamente. Todas las personas en la sala lo miraban, esperando su respuesta. Caminó hacia el panel de comunicaciones y presionó el botón que transmitiría sus palabras a la flota alienígena. Almirante Vestul, dijo con una voz tranquila y firme. Hemos escuchado su oferta. Hemos visto sus naves. Entendemos exactamente lo que nos están pidiendo. El centro de mando estaba en completo silencio. Afuera, el mundo entero contenía la respiración. Nos negamos, dijo simplemente el presidente Martínez. Durante un largo momento no hubo respuesta de la flota alienígena. Luego, la voz del almirante Vestul regresó, pero ahora sonaba confundida en lugar de autoritaria. Quizás no han entendido, dijo el alienígena.
Les ofrecemos la oportunidad de vivir, de servir, de seguir existiendo como especie. Su negativa significa la muerte para cada ser humano en su planeta. Entendimos perfectamente, dijo el general Harrison, tomando el micrófono del presidente. Nuestra respuesta sigue siendo no. Imposible, replicó el almirante Bestull. Ninguna especie se ha negado jamás a nuestra oferta después de ver nuestra flota. Deben estar en estado de shock. Necesitan más tiempo para pensar con claridad. La doctora Elizabeth Kahn, la principal xenobióloga de la Tierra, se inclinó para hablar por el micrófono. Almirante, apreciamos que encuentre nuestra respuesta sorprendente, pero los humanos tenemos un dicho: preferimos morir de pie que vivir de rodillas. Sobre la Tierra, el almirante Bestull estaba en el puente de su enorme nave insignia, contemplando el mundo azul y verde de abajo. En sus 300 años de servicio a la hegemonía, había conquistado 47 mundos. Nunca se había encontrado con una especie que se negara a rendirse después de ver el verdadero tamaño de su flota. Señor, dijo su oficial táctico en voz baja, quizás están fanfarroneando. Muchas especies afirman que lucharán hasta la muerte, pero siempre se rinden cuando comienza el bombardeo. El almirante Bestull se tocó la cicatriz en su cuello, una marca que se había ganado en la última batalla real que la hegemonía había librado. Eso fue hace más de 50 años, contra una especie que realmente había intentado resistir. Duraron 6 horas, quizás, dijo. Pero algo se siente diferente con estos humanos. ¿Has leído sus archivos históricos? El oficial táctico asintió. Una especie violenta, señor. Luchan en guerras entre ellos constantemente, pero su tecnología es primitiva. Sus armas son toscas. Sus naves ni siquiera pueden abandonar su propio sistema solar. Y, sin embargo, construyeron un gobierno unificado cuando detectaron nuestra aproximación, reflexionó el almirante Bestull. Crearon un Consejo de Defensa Planetario en menos de un año. Eso demuestra una cooperación inusual para una especie que lucha entre sí. En la Tierra, las siguientes 72 horas pasaron como un extraño sueño. Las naves alienígenas permanecían inmóviles sobre el planeta, sin atacar ni comunicarse. La gente de la Tierra continuó con sus vidas diarias bajo la sombra de esas enormes naves. Pero en instalaciones secretas de todo el mundo, estaban sucediendo otras cosas. En las profundidades de las montañas de Colorado, los ingenieros trabajaban sin descanso en proyectos que habían sido clasificados durante décadas. En bases ocultas en el lado oscuro de la Luna, equipos de construcción daban los toques finales a elegantes naves negras que nunca habían sido vistas por ojos civiles. El presidente Martínez visitó una de estas instalaciones secretas el segundo día. El complejo subterráneo se extendía por kilómetros en todas direcciones, lleno de máquinas y computadoras que zumbaban con una energía apenas contenida. ¿Cuánto tiempo han estado trabajando en esto?, le preguntó al coronel Stevens, el director del proyecto. Oficialmente, este proyecto no existe, respondió el coronel Stevens con una sonrisa cansada. Extraoficialmente, comenzamos a construir los primeros prototipos hace 30 años, después de que recuperamos esa sonda estrellada cerca de Roswell. ¿30 años?, repitió el presidente. Han estado preparándose para este día durante 30 años. Señor, la humanidad se ha estado preparando para este día desde que miramos por primera vez a las estrellas y nos preguntamos si estábamos solos, dijo el coronel. Simplemente nos lo tomamos en serio cuando nos dimos cuenta de que la respuesta era no. El presidente caminó por la instalación, observando las filas de elegantes naves negras que llenaban los enormes hangares subterráneos. Cada nave era del tamaño de un avión grande, pero sus cascos parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Parecían trozos del propio espacio tallados con la forma de armas. ¿Cuántas?, preguntó. Esta instalación tiene 500 naves completadas, dijo el coronel Stevens. Tenemos 12 instalaciones como esta, además de los astilleros lunares, las plataformas de minería de asteroides y las estaciones de ensamblaje en el espacio profundo. El presidente se detuvo. ¿Estaciones de ensamblaje en el espacio profundo? ¿Desde cuándo tenemos bases fuera del sistema solar? El coronel Stevens sonrió de nuevo. Señor,
Cuando decodificamos ese primer núcleo de datos alienígena, aprendimos a construir motores de salto. Llevamos 15 años con naves explorando sistemas estelares cercanos. Hemos estado muy ocupados. Al tercer día, el almirante Bestull envió un último mensaje a la Tierra. Su voz era más fría que antes, con un filo de ira que no había estado allí previamente. Humanos de la Tierra, dijo, su tiempo casi ha terminado. En 6 de sus horas, comenzaremos la purga de su mundo. Sus ciudades arderán. Sus océanos servirán. Su especie será borrada de la galaxia. Esta es su última oportunidad para aceptar nuestra piedad. En el centro de mando subterráneo, el presidente Martínez miró alrededor de la mesa los rostros de los líderes de la Tierra. Ninguno de ellos parecía asustado ya. Parecían listos. Todas las estaciones informan que están listas, dijo el general Harrison en voz baja. La Armada Negra está preparada para el despliegue. Las bases lunares están operativas, informó la almirante Chen. Nuestros activos en el espacio profundo están en posición. Los motores de salto están cargados y listos, añadió el coronel Stevens a través del enlace de video. Todas las naves esperan su orden, señor. El presidente Martínez tomó el micrófono por última vez. Cuando habló, su voz era tranquila y segura. Almirante Bestull, dijo. Hemos escuchado su última advertencia. Queremos que sepa que apreciamos la oportunidad que nos ha dado. Estos últimos 3 días han sido muy útiles. ¿Útiles para qué?, preguntó el almirante alienígena, con clara confusión en su voz. Para ponernos en posición, respondió el presidente Martínez. Verá, almirante, cometió un error muy importante. Asumió que, porque somos jóvenes y nuestra tecnología parece primitiva, seríamos fáciles de derrotar. Nunca consideró que podríamos haber estado ocultando nuestras verdaderas capacidades. Sobre la Tierra, el almirante Bestull sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué quiere decir?, exigió. Quiero decir, almirante, que la negativa de la Tierra a rendirse no fue un acto de desesperación, dijo el presidente. Fue un acto de guerra. Y ahora que nos han dado tiempo para prepararnos, estamos listos para mostrarles exactamente de lo que es capaz la humanidad cuando se la amenaza. En cada nave humana de la flota secreta, las tripulaciones se aseguraban en sus asientos y realizaban las últimas comprobaciones de sistemas. En los centros de mando de todo el mundo, los oficiales observaban pantallas que mostraban miles de contactos moviéndose a posiciones de ataque. Almirante Bestull, dijo el presidente Martínez, vinieron aquí para exigir que la Tierra se arrodillara ante su imperio. En cambio, están a punto de aprender por qué ese fue el peor error que su gente ha cometido jamás. La voz del almirante alienígena regresó por última vez, pero ahora llevaba una nota de incertidumbre que no había estado allí antes. No pueden creer realmente que su mundo primitivo pueda hacer frente al poder de la hegemonía. Estamos a punto de averiguarlo, respondió el presidente Martínez. Luego se volvió hacia el general Harrison y dio la orden que cambiaría la galaxia para siempre. General, dijo en voz baja, liberen a la Armada Negra. La primera señal de que algo andaba mal provino de la oficial de sensores de la hegemonía. La teniente Cretal había estado monitoreando la superficie de la Tierra en busca de cualquier señal de acumulación militar o pánico. Durante 3 días, había observado a los humanos realizar sus actividades normales con una calma que la perturbaba. Almirante, dijo, apartándose de su consola con confusión escrita en sus rasgos escamosos. Estoy detectando lecturas masivas de energía desde debajo de la superficie del planeta. El almirante Bestull se acercó a su estación, sus pesados pasos resonando en la cubierta de metal. Muéstrame. La pantalla principal se iluminó con un mapa tridimensional de la Tierra. Docenas de puntos rojos pulsaban bajo los continentes, cada uno indicando una fuente de energía masiva que no había estado allí el día anterior. ¿Cuándo aparecieron?, preguntó el almirante. Esa es la parte extraña, señor, respondió la teniente Cretal. No aparecieron. Siempre estuvieron ahí. Nuestros sensores simplemente no pudieron detectarlos hasta ahora. Imposible. Nuestra tecnología de escaneo puede penetrar cualquier blindaje conocido. Sí, señor.
Eso es lo que hace esto tan inquietante. El almirante Bestull estudió la pantalla con creciente inquietud. En sus siglos de conquista, nunca había visto nada igual. Los humanos habían ocultado instalaciones masivas de los sensores más avanzados de la galaxia. ¿Cómo era posible? En las profundidades de las montañas rocosas, el coronel Stevens estaba en la sala de control principal del proyecto Cielo Oscuro. A su alrededor, cientos de técnicos trabajaban en computadoras que controlaban el programa militar más secreto de la historia humana. Las paredes del centro de mando estaban cubiertas de pantallas que mostraban la flota alienígena arriba y el estado de despliegue de las fuerzas ocultas de la Tierra. Los campos de sigilo se mantienen estables, informó la mayor Kim desde su estación. Los alienígenas todavía no pueden obtener lecturas precisas sobre el número o la ubicación de nuestras naves. Excelente, respondió el coronel Stevens. ¿Cuántas naves tenemos listas para el despliegue inmediato? Las 12 instalaciones principales informan de plena preparación, respondió el capitán Rodríguez. Eso nos da 6.000 naves de combate en la primera oleada. Los astilleros lunares tienen otras 3.000 naves listas, y nuestros activos en el espacio profundo se están moviendo a posición ahora. El coronel Stevens se permitió una pequeña sonrisa. 30 años de preparación estaban a punto de ser puestos a prueba. La raza humana había pasado 3 décadas construyendo en secreto, utilizando tecnología recuperada de sondas alienígenas estrelladas y combinándola con innovaciones exclusivamente humanas en guerra y tácticas. El proyecto había comenzado en la década de 1990, cuando una nave exploradora alienígena dañada se estrelló en el desierto de Nevada. A diferencia de las historias populares, el gobierno no lo había ocultado al público por miedo al pánico. Lo habían ocultado porque entendieron de inmediato lo que significaba. La Tierra no estaba sola en el universo, y los seres de ahí fuera tenían tecnología mucho más allá de las capacidades humanas. En lugar de esperar el primer contacto, los líderes de la humanidad habían tomado una decisión diferente. Habían decidido prepararse. El lugar del accidente había arrojado tesoros increíbles. La computadora de la nave alienígena contenía mapas estelares, especificaciones técnicas, y lo más importante, archivos detallados sobre algo llamado la hegemonía de Sekai. Los humanos aprendieron que vivían en una galaxia gobernada por un imperio que había conquistado cientos de mundos. Aprendieron que este imperio daba a cada nueva especie la misma opción: rendirse o morir. Pero los humanos también aprendieron algo que los alienígenas no esperaban que descubrieran. Los archivos de la hegemonía contenían registros detallados de cada especie que habían conquistado, incluyendo sus capacidades militares, sus tecnologías y sus debilidades. Más importante aún, contenían registros de las pocas especies que habían intentado resistir. Todas esas especies habían fracasado, pero sus fracasos habían enseñado a los humanos valiosas lecciones. Los registros mostraban que cada especie resistente había cometido el mismo error. Habían intentado luchar contra la hegemonía usando tácticas militares tradicionales. Habían construido naves más grandes y armas más poderosas. Habían intentado enfrentar la fuerza con fuerza. Todos habían sido destruidos. Los humanos decidieron probar un enfoque diferente. La doctora Sarah Michei había sido una de las científicas principales en el equipo de investigación inicial. Ahora, 30 años después, estaba en la bahía de lanzamiento de la base lunar Armstrong, observando los preparativos finales para la primera prueba real de la humanidad en la guerra espacial. Los protocolos de guerra psicológica están cargados y listos, informó al comandante de lanzamiento. La IA de cada nave ha sido programada con perfiles de comportamiento completos de todas las especies conocidas de la hegemonía. El comandante de lanzamiento, el almirante Reyes, asintió con gravedad. ¿Y las tácticas de enjambre? Todos los pilotos han sido entrenados en las nuevas doctrinas de combate, respondió la doctora Michei. Entienden que no se trata de heroísmos individuales ni de combate honorable. Se trata de cazar en manada. El almirante Reyes miró a través de la ventana de observación las filas de elegantes naves negras que esperaban en las bahías de lanzamiento. Cada nave era una obra maestra de ingeniería humana y tecnología alienígena.
Sus cascos estaban diseñados para absorber los haces de los sensores y parecer más pequeños de lo que realmente eran. Sus motores eran silenciosos y no producían casi ninguna firma de calor. Sus armas no estaban construidas para la destrucción, sino para ataques de precisión que incapacitarían en lugar de destruir. ¿Alguna vez ha cazado lobos, doctora?, preguntó el almirante Reyes. No, señor. ¿Por qué lo pregunta? Los lobos no intentan dominar a su presa por la fuerza bruta, explicó el almirante. Trabajan juntos. Separan a su objetivo de la manada. Atacan desde múltiples direcciones. Van primero a por las patas para ralentizar a su presa. Luego van a por la garganta. La doctora Michei miró las naves de nuevo, con una nueva comprensión. Nosotros somos los lobos. Sí, dijo el almirante Reyes en voz baja. Y la hegemonía está a punto de aprender lo que se siente al ser la presa. De vuelta en la Tierra, la cuenta atrás para el ultimátum de la hegemonía entraba en sus últimas horas. El almirante Bestul estaba en su puente de mando, observando el pacífico mundo azul de abajo con creciente frustración. Sus sensores todavía no podían obtener lecturas claras de lo que estaba oculto bajo la superficie del planeta. Su oficial de comunicaciones había informado de varios patrones de interferencia extraños en sus haces de escaneo, como si algo estuviera bloqueando activamente su equipo. Señor, se acercó con cautela su oficial táctico. Quizás deberíamos comenzar un bombardeo limitado antes de tiempo. Una demostración de nuestro poder podría convencer a los humanos de rendirse. El almirante Bestul consideró esta sugerencia. En el pasado, mostrar una fuerza abrumadora a menudo había quebrado la voluntad de las especies resistentes antes de que una batalla real pudiera comenzar. Pero algo en la tranquila confianza de los humanos le preocupaba. No, decidió. Respetaremos nuestro acuerdo. 72 horas como prometimos, pero preparen todas las naves para un bombardeo inmediato cuando expire el tiempo. Lo que el almirante Bestul no sabía era que las naves humanas ya se estaban moviendo en el espacio profundo, mucho más allá del alcance de los sensores de la hegemonía. Los primeros elementos de la flota secreta de la Tierra estaban tomando sus posiciones. No eran las naves ocultas en instalaciones subterráneas o bases lunares. Eran naves que habían sido construidas en astilleros secretos orbitando asteroides distantes, impulsadas por reactores de fusión que habían estado operando en completo silencio de radio durante más de una década. La capitana María Santos comandaba una de estas naves del espacio profundo, una elegante nave de clase depredador llamada Cazador de Sombras. Ella y su tripulación habían estado viviendo en la oscuridad entre las estrellas durante 2 años, esperando este momento. Su nave era una de las 50 que habían sido posicionadas en todo el sistema estelar local, listas para cortar cualquier retirada de la hegemonía. Todas las estaciones, listas, capitana, anunció su oficial táctico en voz baja. Motores de salto cargados. Armas listas. Sistemas de sigilo operando a máxima eficiencia. La capitana Santos miró la pantalla que mostraba la flota de la hegemonía agrupada alrededor de la Tierra. Las naves alienígenas estaban posicionadas exactamente como los estrategas humanos habían predicho, arrogantes y confiadas, mostrando toda su fuerza como depredadores que exhiben su poder para asustar a la presa y someterla. Inicien la aproximación final, ordenó. Modo silencioso, sin sensores activos, sin comunicaciones con otras naves hasta que se dé la señal. Alrededor del sistema solar de la Tierra, otras 49 naves, al igual que la Cazador de Sombras, estaban haciendo los mismos preparativos. Se movían como fantasmas a través del espacio, su avanzada tecnología de sigilo las hacía invisibles para los sensores de la hegemonía. Cada nave llevaba suficiente potencia de fuego para un crucero de la hegemonía. Pero, más importante aún, cada nave llevaba armas diseñadas específicamente para atacar la tecnología alienígena. Basándose en décadas de estudio de restos recuperados, los humanos habían aprendido que las naves de la hegemonía utilizaban los mismos principios básicos de diseño. Confiaban en enormes escudos de energía para la protección y en una potencia de fuego concentrada para el ataque. Sus naves estaban construidas como fortalezas, diseñadas para sobrevivir a un asalto directo mientras infligían una destrucción abrumadora a sus enemigos.
Pero las fortalezas tenían debilidades que atacantes más pequeños y rápidos podían explotar. En la Tierra, el general Harrison estaba en la sala de guerra principal, rodeado de pantallas que mostraban las posiciones de cada nave humana y alienígena en el sistema solar. La sala estaba llena de oficiales de todas las ramas del ejército de la Tierra, todos trabajando juntos por primera vez en la historia humana. Los activos del espacio profundo informan que están listos, anunció el coronel Park desde la estación de comunicación. Las 50 naves de sombra están en posición alrededor del perímetro del sistema. Fuerzas lunares listas, añadió la almirante Chen. 3000 naves preparadas para el lanzamiento inmediato. Instalaciones subterráneas listas, informó el coronel Stevens. 6000 naves listas para el despliegue en superficie. El general Harrison miró el reloj en la pared. Quedaban 2 horas hasta que expirara el ultimátum del almirante Bestull. 2 horas hasta que la humanidad demostrara ser capaz de defender su libertad o demostrara que el coraje por sí solo no era suficiente contra una tecnología superior. ¿Alguna noticia de nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo?, preguntó. Sí, señor, respondió el capitán Thompson desde la mesa de inteligencia. Los sensores de largo alcance han detectado flotas de refuerzo de la hegemonía moviéndose hacia nuestra posición. Parece que el almirante Bestull pidió refuerzos después de nuestra negativa a rendirnos. ¿Cuántas naves? La mejor estimación es otras 5000 naves llegando en aproximadamente 6 horas. El general Harrison asintió con calma. Los planificadores humanos habían esperado esto. La hegemonía no arriesgaría una batalla prolongada con un enemigo desconocido. Intentarían terminar la lucha rápidamente con una fuerza abrumadora. Perfecto, dijo el general, sorprendiendo a todos en la sala. Cuantas más naves traigan, más objetivos tendremos. En las profundidades del espacio, la flota de refuerzo de la hegemonía se acercaba a la Tierra a máxima velocidad. El almirante de flota Tebon comandaba esta segunda oleada, habiendo recibido la orden del alto mando de la hegemonía de asegurarse de que el problema humano se resolviera rápida y completamente. El almirante Techbon había recibido los informes del almirante Bestull sobre el extraño comportamiento humano con incredulidad. Ninguna especie primitiva había mostrado jamás tal confianza al enfrentarse al poder de la hegemonía. O los humanos estaban completamente locos o tenían capacidades ocultas que su tecnología primitiva sugería que no deberían poseer. Almirante, informó su oficial de sensores, estamos detectando patrones de energía inusuales en todo este sistema estelar. Parece haber algún tipo de tecnología avanzada operando aquí que no podemos identificar. Explícate, ordenó el almirante Techbon. Señor, nuestros sensores de largo alcance muestran lo que parece ser un sistema solar primitivo con un planeta habitado y capacidades básicas de viaje espacial, pero nuestros escaneos detallados están detectando firmas de energía que sugieren una tecnología mucho más avanzada en funcionamiento. El almirante Tebon estudió los informes de los sensores con creciente preocupación. Los patrones de energía se parecían casi a la tecnología de la hegemonía, pero había diferencias que no tenían sentido. ¿Cómo podía una especie que nunca había abandonado su propio sistema solar poseer una tecnología que rivalizaba con la de la hegemonía? ¿Tiempo de llegada?, preguntó. 4 horas, señor. Envíe una señal al almirante Bestull. Dígale que espere nuestra llegada antes de comenzar el bombardeo. Quiero ver a estos humanos por mí mismo antes de que los destruyamos. De vuelta en la Tierra, los preparativos finales estaban completos. En instalaciones de todo el mundo, las tripulaciones humanas subían a naves que nunca habían sido probadas en combate real. Estos hombres y mujeres se habían entrenado durante años en simuladores y en ejercicios secretos. Pero ahora se enfrentarían a la fuerza militar más poderosa de la historia galáctica conocida. Pero no tenían miedo. Cada piloto humano, cada comandante de nave, cada oficial táctico sabía exactamente por qué estaban luchando. Luchaban por el derecho a permanecer libres. Luchaban por el futuro de su especie. Luchaban para demostrar que la humanidad nunca se arrodillaría ante ningún amo, sin importar cuán poderoso fuera. A medida que se acercaba la hora final, el presidente Martínez hizo una última transmisión a la flota alienígena. Almirante Bestull, dijo,
su voz llegando claramente a través del espacio hasta la nave insignia de la hegemonía. Su límite de tiempo está a punto de expirar. Queremos que sepa que hemos pasado estos últimos días sabiamente. Nos hemos preparado para lo que viene. Sus preparativos no importarán, respondió fríamente el almirante Vestul. Ninguna fuerza en esta galaxia puede hacer frente a la hegemonía. Quizás tenga razón, admitió el presidente Martínez. Pero está a punto de descubrir que la humanidad nunca ha sido muy buena aceptando lo imposible. El almirante Vestul revisó su cronómetro. Quedaban 30 minutos hasta que comenzara el bombardeo. Alrededor de la Tierra, su flota se movió a posiciones de ataque finales, sus armas masivas cargándose con suficiente poder para convertir la superficie del planeta en vidrio fundido. Pero en las profundidades de ese planeta y en la oscuridad del espacio que lo rodeaba, la Armada Negra de la humanidad estaba lista para demostrar que, a veces, imposible era solo otra palabra para algo que nunca se había intentado antes. El bombardeo comenzó exactamente 72 horas después del ultimátum del almirante Vestul. La primera salva provino del enorme acorazado que flotaba sobre América del Norte. Un rayo de energía pura que podría haber vaporizado una montaña. Golpeó el sistema de escudos planetarios de la Tierra con la fuerza de una explosión nuclear y rebotó inofensivamente. El almirante Vestul miró su pantalla táctica en estado de shock. Las lecturas de energía mostraban que los escudos de la Tierra habían absorbido todo el poder del arma principal de su nave insignia sin siquiera parpadear. Eso debería haber sido imposible. Ningún sistema de defensa planetario en la galaxia podía resistir tanta potencia de fuego concentrada. Señor, informó su oficial de armamento con confusión en su voz. Nuestro bombardeo parece no haber tenido ningún efecto. Los escudos planetarios se mantienen firmes. Imposible, gruñó el almirante Vestul. Disparen de nuevo. Máxima potencia de todas las naves. 3000 naves de la hegemonía abrieron fuego a la vez. El espacio alrededor de la Tierra se iluminó como un pequeño sol mientras una cantidad de energía suficiente para destruir flotas enteras golpeaba las defensas del planeta. Durante 10 minutos completos, la flota alienígena vertió destrucción sobre el mundo azul. Los escudos resistieron. ¿Cómo? Susurró el almirante Vestul, su voz apenas audible en el puente. ¿Cómo puede una especie primitiva poseer escudos más poderosos que los nuestros? Su pregunta fue respondida cuando el propio espacio pareció cobrar vida alrededor de su flota. Las primeras naves humanas aparecieron sin previo aviso, materializándose desde el espacio vacío como fantasmas que se volvían sólidos. Eran más pequeñas que las naves de la hegemonía, elegantes y oscuras, moviéndose con una velocidad y gracia imposibles. Los sensores del almirante Vestul nunca habían detectado su aproximación. «Contacto», gritó su oficial táctico. Múltiples naves acercándose desde todos los vectores. «¿Cuántas?», exigió el almirante. «Yo no puedo obtener una cuenta precisa, señor. Parecen estar usando algún tipo de tecnología de interferencia de sensores. La mejor estimación es de miles de naves». El almirante Vestul sintió un miedo helado apoderarse de su corazón mientras observaba la pantalla táctica. Puntos rojos aparecían por todas partes alrededor de su flota, moviéndose en patrones que nunca había visto antes. Las naves humanas no se acercaban en formación como guerreros civilizados. Estaban pululando como insectos. La capitana Lisa Chen comandaba el elemento principal de la primera oleada de asalto de la Armada Negra. Su nave, el Lobo Nocturno, era una de las 600 naves que se habían lanzado desde las instalaciones subterráneas bajo la superficie de la Tierra. Mientras observaba su pantalla táctica, sintió la satisfacción de un depredador al ver la flota de la hegemonía agrupada como animales de presa en un valle. A todas las naves, aquí líder de la manada, anunció por la red de comunicación segura. Inicien protocolo de caza 7. Apunten solo a los motores y a las antenas de comunicación. Recuerden, los queremos vivos e indefensos. Las naves humanas se dispersaron en un patrón que parecía aleatorio a los ojos alienígenas, pero que seguía principios aprendidos del estudio de los cazadores en manada de la Tierra. Lobos, tiburones, orcas, incluso leones cazando en grupo, todos seguían la misma estrategia básica.
separar a la presa, confundirla, atacar desde ángulos inesperados e ir a por los puntos débiles. La flota de la hegemonía intentó responder con tácticas tradicionales. Formaron líneas defensivas y concentraron su potencia de fuego en las naves humanas que se acercaban. Sus armas masivas podrían haber destruido cualquier nave de la galaxia con un solo impacto, pero las naves humanas se negaban a luchar de forma justa. El almirante Reyes observaba la batalla desde su nave de mando sobre la superficie lunar, coordinando el ataque a través de enlaces de comunicación cuántica que los alienígenas no podían interceptar. La primera fase iba exactamente como estaba planeado. La flota enemiga mantiene la formación defensiva, informó su oficial táctico. Parecen estar esperando un asalto directo. Perfecto, respondió el almirante Reyes. Envíen la señal a la segunda oleada. Comiencen las maniobras de flanqueo desde las bases ocultas en la luna de la Tierra. Otras 3000 naves se lanzaron al espacio. Pero estas naves no se acercaron directamente a la flota alienígena. En su lugar, usaron micromotores de salto para aparecer en lugares aparentemente aleatorios en toda la zona de batalla. La flota de la hegemonía se encontró de repente rodeada de enemigos que aparecían y desaparecían como sombras. Las naves humanas se materializaban el tiempo suficiente para disparar una salva precisa a un objetivo específico, y luego se desvanecían antes de que los alienígenas pudieran devolver el fuego. Cuando las naves de la hegemonía se giraban para enfrentar a un grupo de atacantes, otro grupo aparecía detrás de ellas. «Esto no es posible», gritó el almirante Vestul a su tripulación del puente. «¿Cómo pueden coordinar tantas naves sin redes de comunicación que podamos detectar?» Su oficial de sensores levantó la vista de su consola con terror en los ojos. «Señor, creo que están usando entrelazamiento cuántico para la comunicación. Las señales son instantáneas y no pueden ser interferidas ni interceptadas». El almirante Vestul sintió que su confianza comenzaba a desmoronarse. La comunicación cuántica era teórica incluso para la hegemonía. ¿Cómo habían dominado estos humanos primitivos una tecnología que sus propios científicos decían que era imposible? La respuesta era simple, aunque nunca la aprendería: la humanidad no había inventado la comunicación cuántica. La habían robado de una sonda de la hegemonía estrellada 15 años antes, y luego la habían mejorado más allá de cualquier cosa que los alienígenas hubieran imaginado posible. El capitán Rodríguez pilotaba su nave, el Golpe Sombrío, a través del caos de la batalla con precisión mortal. Su objetivo era un crucero de la hegemonía que intentaba coordinar la defensa de un grupo de naves más pequeñas. En lugar de atacar el casco fuertemente blindado del crucero, se centró en sus antenas de comunicación y grupos de sensores. «Objetivo fijado», anunció su oficial de armamento. «Paquete de ataque de precisión listo». «Fuego», ordenó Rodríguez. Las armas del Golpe Sombrío no estaban diseñadas para destruir naves enemigas. Estaban diseñadas para incapacitarlas. Haces de partículas enfocadas cortaron los sensores externos del crucero como el bisturí de un cirujano. Cañones de iones sobrecargaron los sistemas de comunicación de la nave sin dañar el casco. Ojivas de pulso electromagnético apagaron los sistemas no esenciales mientras dejaban intacto el soporte vital. En 30 segundos, el crucero de la hegemonía quedó ciego, sordo e indefenso. Pero su tripulación estaba completamente ilesa. «Objetivo neutralizado», informó el oficial de armamento. Pasando al siguiente objetivo. En toda la zona de batalla, cientos de ataques similares estaban teniendo lugar. Las naves humanas atacaban con precisión quirúrgica, apuntando exactamente a los sistemas necesarios para incapacitar a sus enemigos sin matarlos. Era un tipo de guerra que la hegemonía nunca había encontrado antes. El almirante Vestul observaba con creciente horror cómo su flota era sistemáticamente desmantelada a su alrededor. Nave tras nave quedaba en silencio a medida que sus comunicaciones eran cortadas y sus sensores destruidos. Naves que habían sido buques de guerra de última generación minutos antes, ahora flotaban indefensas en el espacio, incapaces de ver, oír o contraatacar. «Todas las naves», transmitió en la frecuencia de emergencia. «Rompan la formación, dispersense y retírense a una distancia mínima segura». Pero cuando su flota intentó retirarse, descubrieron que los humanos también se habían preparado para eso.
La capitana Santos y sus naves del espacio profundo habían estado esperando en el sistema exterior exactamente para este momento. A medida que las naves de la hegemonía intentaban huir de la batalla principal, encontraron sus rutas de escape bloqueadas por más de las misteriosas naves humanas. «Esto es imposible», dijo de nuevo el almirante Vestul, pero su voz era ahora apenas un susurro. «¿Cómo pueden tener naves en todas partes? ¿Cómo sabían exactamente por dónde intentaríamos retirarnos?» La respuesta era que la humanidad había estado estudiando las tácticas de la hegemonía durante 30 años. Sabían exactamente cómo respondería la flota alienígena a cada situación porque tenían registros detallados de cada batalla que la hegemonía había librado. Los alienígenas habían ganado tantas victorias fáciles que sus tácticas se habían vuelto predecibles. La doctora Michei observaba la batalla desde el centro de mando en la Luna, coordinando los aspectos de guerra psicológica del ataque. Cada nave humana estaba transmitiendo mensajes cuidadosamente elaborados, diseñados para aumentar la confusión y el miedo entre las tripulaciones alienígenas. «¿Cómo están los indicadores de moral del enemigo?», le preguntó a su asistente. «Exactamente como se predijo», fue la respuesta. Las comunicaciones interceptadas muestran un pánico creciente entre las tripulaciones de la hegemonía. Nunca se han enfrentado a un enemigo que luche de esta manera. «Excelente. Comiencen la fase 3». La fase 3 era la parte más despiadada del plan humano. En lugar de continuar atacando las naves de la hegemonía, la Armada Negra simplemente dejó de luchar y se retiró a una distancia segura. Dejaron a la flota alienígena flotando indefensa en el espacio. Dañada, pero no destruida. Ciega, pero no muerta. El silencio que siguió fue más aterrador para las tripulaciones de la hegemonía que la propia batalla. El almirante Vestul se sentó en su silla de mando, mirando pantallas que no mostraban más que estática. La mitad de su flota estaba completamente incapacitada. La otra mitad estaba dispersa por todo el sistema, con miedo a reagruparse porque no sabían dónde podrían estar escondidas las naves humanas. «Señor», dijo su oficial de comunicaciones en voz baja, «estamos recibiendo una transmisión de la flota humana». «Pásala», ordenó el almirante, aunque temía lo que podría oír. La voz que llegó por los altavoces era tranquila y profesional, pero llevaba un trasfondo de seriedad mortal que heló al almirante Vestul hasta los huesos. «Almirante Vestul, aquí el almirante Reyes de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Creo que puede ver que su situación ha cambiado significativamente en las últimas horas». El almirante Vestul miró su oscuro puente, luego las pantallas tácticas que mostraban su flota lisiada. «¿Qué es lo que quieren?», preguntó. «Quiero que entienda algo muy importante», respondió el almirante Reyes. «Esta batalla no ha terminado. Lo que acaba de experimentar no fue toda nuestra fuerza. Fue una demostración». «¿Una demostración de qué?». «Una demostración de lo que sucede cuando amenazan nuestro mundo», dijo fríamente el almirante Reyes. «Vinieron aquí esperando que nos rindiéramos o muriéramos. En cambio, han aprendido que hay una tercera opción. Pueden ser derrotados». El almirante Vestul sintió que la ira crecía en su interior. «Imposible. La hegemonía no puede ser derrotada por primitivos. Hemos gobernado esta galaxia durante 10.000 años». «Almirante», dijo el almirante Reyes con lo que sonaba casi como piedad en su voz, «han gobernado esta galaxia durante 10.000 años porque nunca se han encontrado con una especie como la humanidad. No luchamos como los demás. No pensamos como los demás. Y desde luego no nos rendimos como los demás». En la pantalla principal de la nave del almirante Vestul, apareció una imagen que le heló la sangre. Mostraba la flota de refuerzo de la hegemonía que se acercaba, las 5.000 naves que se suponía que debían asegurar su victoria sobre los humanos. Pero no estaban solas en el espacio. Rodeando la flota de refuerzo, apenas visibles contra la oscuridad del espacio profundo, había cientos de naves humanas. Las elegantes naves negras se movían como depredadores acechando a su presa, esperando el momento perfecto para atacar. «Verá, almirante», continuó el almirante Reyes. «Mientras ustedes estaban ocupados tratando de destruir nuestro planeta, nosotros estábamos ocupados preparando sorpresas para sus amigos.
Los refuerzos del almirante de flota Tebon van a recibir la misma lección que ustedes acaban de aprender. El almirante Vestul miró la pantalla con incredulidad. ¿Cómo habían sabido los humanos sobre la flota de refuerzo? ¿Cómo habían posicionado naves para interceptarlos? ¿Cómo era posible todo esto? Pero voy a ofrecerle algo que su gente nunca ha ofrecido a ninguna de las especies que ha conquistado, dijo el almirante Reyes. Voy a darle una opción. Puede rendir su flota y aceptar nuestros términos para el tratamiento de prisioneros, o puede continuar esta lucha y descubrir exactamente lo que la Armada Negra puede hacer cuando dejamos de contenernos. Está fanfarroneando, dijo el almirante Vestul, pero su voz carecía de convicción. Ninguna especie primitiva podría derrotar el poder combinado de la hegemonía. Almirante, respondió el almirante Reyes en voz baja. Somos humanos. Nos hemos estado preparando para esta guerra desde antes de que su imperio supiera que existíamos. Hemos estudiado cada batalla que han librado, analizado cada táctica que han usado y diseñado todo nuestro ejército para derrotar exactamente al tipo de enemigo que representan. El almirante Vestul miró a su alrededor en su puente, los rostros de su tripulación. Todos lo miraban con miedo y confusión, esperando que diera sentido a la situación imposible en la que se encontraban. ¿Cuáles son sus términos?, preguntó finalmente. Rendición incondicional de su flota, respondió el almirante Reyes de inmediato. Sus tripulaciones serán tratadas bien y eventualmente devueltas al espacio de la hegemonía. Sus naves serán examinadas y luego destruidas, y usted llevará un mensaje a su alto mando. ¿Qué mensaje? La voz del almirante Reyes se volvió fría como el propio espacio. Dígales que la tierra no es para ser conquistada. Dígales que la humanidad ha declarado su independencia de su imperio. Y dígales que si alguna vez vuelven a amenazar nuestro mundo, no nos detendremos en defendernos. El almirante Vestul sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de su puente. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, almirante, que esta batalla nos ha enseñado algo muy importante sobre su imperio. No son tan invencibles como aparentan ser. Se han ablandado por 10.000 años de victorias fáciles. Han olvidado cómo luchar contra un enemigo que contraataca. La pantalla cambió para mostrar un mapa estelar de la región galáctica local. Puntos rojos marcaban docenas de mundos controlados por la hegemonía a menos de 50 años luz de la Tierra. Sabemos dónde están sus mundos, dijo el almirante Reyes en voz baja. Sabemos cómo luchan. Conocemos sus debilidades. Y ahora hemos demostrado que podemos derrotar a sus flotas. La pregunta que debe hacerse es esta. ¿Realmente quiere averiguar qué sucede cuando la Armada Negra deja de jugar a la defensiva y comienza a jugar a la ofensiva? El almirante Vestul miró el mapa estelar, la comprensión amaneciendo en su antigua mente. Los humanos no solo estaban defendiendo su mundo. Estaban declarando la guerra a toda la hegemonía. Y después de lo que acababa de presenciar, ya no estaba seguro de que la hegemonía pudiera ganar una guerra así. El almirante de flota Techbon se había sentido confiado cuando recibió la señal de socorro del almirante Vestul. Una especie primitiva había logrado de alguna manera resistir a la flota de conquista inicial, pero eso no era nada nuevo. Algunos mundos luchaban más que otros. La solución siempre era la misma: traer más naves y aplastar la resistencia por completo. Pero a medida que su flota de refuerzo se acercaba al sistema solar de la Tierra, la confianza comenzó a convertirse en preocupación. Sus sensores de largo alcance detectaban patrones de energía que no tenían sentido. Las lecturas sugerían que había muchas más naves en el sistema de las que el almirante Vestul había informado, y se movían en patrones que desafiaban todo lo que el almirante de flota Tebon sabía sobre el combate espacial. Señor, informó su oficial de sensores nerviosamente, estoy leyendo movimientos masivos de flotas en todo el sistema. El número de contactos sigue cambiando, como si las naves aparecieran y desaparecieran a voluntad. Muéstrame, ordenó el almirante de flota Tebon. La pantalla principal se iluminó con una vista táctica del sistema solar de la Tierra. Lo que vio allí hizo que sus dos corazones se saltaran un latido. El sistema estaba lleno de naves. No cientos, como había informado el almirante Vestul, sino miles. Se movían en grupos que se separaban y se reformaban como seres vivos,
sin seguir ninguna doctrina táctica que ningún almirante de la hegemonía hubiera visto jamás. ¿Cuántas naves estamos detectando?, preguntó en voz baja. Señor, la cuenta sigue cambiando. Nuestras computadoras estiman entre 8.000 y 12.000 naves activas, pero los ecos de sensores y la interferencia hacen imposible una cuenta precisa. El almirante de flota T-Bone sintió un miedo helado infiltrarse en su mente. 12.000 naves, ninguna especie primitiva poseía ese tipo de fuerza militar. Incluso la mayoría de los mundos miembros de la hegemonía tenían flotas más pequeñas que esa. Envíe una señal al almirante Bestull, ordenó. Solicite un informe de estado inmediato. El oficial de comunicaciones trabajó en su consola durante varios minutos antes de levantar la vista con confusión. Señor, la nave insignia del almirante Bestull no responde. De hecho, no puedo contactar con ninguna nave de su flota. ¿Qué quiere decir con que no puede contactarlos? Sus sistemas de comunicación parecen estar completamente fuera de línea. Señor, estoy detectando su soporte vital y sus balizas de emergencia, pero todos los sistemas principales no funcionan. El almirante de flota T-Bone miró la pantalla táctica con creciente horror. Toda la flota del almirante Bestull había sido neutralizada sin ser destruida. Sus naves todavía estaban allí, pero estaban indefensas. ¿Cómo era posible? Su pregunta fue respondida cuando el espacio alrededor de su propia flota cobró vida de repente con naves humanas. La capitana Santos observaba la flota de refuerzo alienígena desde el puente de su nave sigilosa Cazador de Sombras. Durante las últimas 6 horas, ella y otras 49 naves del espacio profundo habían estado rastreando la flota de la hegemonía mientras se acercaba a la Tierra. Habían usado micromotores de salto para mantenerse por delante de los sensores alienígenas, siempre posicionándose donde el enemigo menos los esperaría. Todas las unidades de sombra informan que están listas, anunció su oficial táctico. Los alienígenas han entrado en la zona de la trampa. La capitana Santos sonrió fríamente. La flota de la hegemonía estaba dispuesta en una formación de aproximación estándar, con sus naves más grandes en el centro y naves más pequeñas proporcionando cobertura de escolta. Era exactamente la formación que los tácticos humanos habían predicho que usarían. Envíen una señal al almirante Reyes, ordenó. Díganle que el segundo acto está a punto de comenzar. El ataque humano comenzó de manera diferente esta vez. En lugar de pulular sobre la flota alienígena con miles de naves pequeñas, la Armada Negra reveló su verdadera ventaja tecnológica. Las naves comenzaron a aparecer en toda la formación de la hegemonía, utilizando una tecnología de salto que los alienígenas habían creído imposible. El almirante de flota T-Bone observó con incredulidad cómo las naves humanas se materializaban dentro de sus formaciones defensivas. No cerca de ellas, no a su alrededor, sino realmente dentro de las zonas de protección donde sus propias naves deberían haber estado a salvo de ataques. Maniobras evasivas. Gritó. Todas las naves, dispérsense. Pero era demasiado tarde. Las naves humanas habían aparecido con una precisión perfecta, cada una posicionada para atacar los puntos más vulnerables de múltiples naves alienígenas simultáneamente. En los primeros 30 segundos de combate, más de 100 naves de la hegemonía encontraron sus motores incapacitados y sus sistemas de armas fuera de línea. Señor, gritó su oficial táctico presa del pánico, no están tratando de destruirnos. Están apuntando a sistemas específicos. El almirante de flota Tecon se dio cuenta con creciente terror de lo que los humanos estaban haciendo. No estaban luchando para matar. Estaban luchando para capturar. Cada ataque humano estaba diseñado con precisión para incapacitar las naves alienígenas sin dañar a sus tripulaciones. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué querrían tomar prisioneros? Su respuesta llegó cuando la voz del almirante Reyes llenó los canales de comunicación de cada nave de su flota. Almirante de flota T-Bone, dijo el humano en un tono tranquilo y profesional. Bienvenido al sistema solar de la Tierra. Creo que vino aquí para reforzar la flota de conquista del almirante Bestull. Desafortunadamente, esa flota ya no existe como fuerza de combate. Imposible, replicó el almirante de flota Techon. La hegemonía no puede ser derrotada por primitivos. Almirante, mire a su alrededor.
dijo el almirante Reyes en voz baja. La mitad de sus naves ya están incapacitadas. La otra mitad está rodeada por fuerzas que no puede ver en sus sensores. Están superados en número, en armamento y en maniobras. Pero lo más importante, están superados en estrategia. El almirante de flota Techbon revisó sus pantallas tácticas. El humano tenía razón. Su flota estaba siendo sistemáticamente desmantelada por un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Cada vez que intentaba reagrupar sus fuerzas, las naves humanas aparecían exactamente donde necesitaban estar para desbaratar sus planes. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó. Quiero que escuche con mucha atención, respondió el almirante Reyes. Porque lo que estoy a punto de decirle determinará si su imperio sobrevive los próximos años. En la base lunar, el almirante Reyes estaba de pie ante una enorme pantalla holográfica que mostraba las posiciones de las flotas humanas y alienígenas en todo el sistema solar. A su alrededor, su personal supervisaba el desmantelamiento sistemático de las fuerzas de la hegemonía con satisfacción profesional. La fase 4 está lista para su implementación, informó el coronel Stevens. Todos los activos del espacio profundo están en posición. El almirante Reyes asintió. La fase 4 era la parte del plan que lo cambiaría todo. Durante 30 años, la humanidad se había estado preparando no solo para defender la Tierra, sino para llevar la guerra al enemigo. La Armada Negra tenía naves y tripulaciones posicionadas en sistemas estelares cercanos, listas para atacar los mundos de la hegemonía en el momento en que se diera la orden. Almirante de flota Tebon, dijo el almirante Reyes a través de su sistema de comunicación. Usted y el almirante Vestul cometieron un error crucial cuando vinieron a nuestro sistema. Asumieron que la Tierra era un mundo aislado sin aliados y sin alcance más allá de nuestro propio sistema solar. Su mundo está aislado, replicó el almirante de flota Tebon, aunque su voz tenía menos certeza que antes. ¿Lo está?, preguntó el almirante Reyes. Computadora, muestre la vista general táctica. Z7. La pantalla holográfica cambió para mostrar un mapa tridimensional del espacio local que se extendía 50 años luz desde la Tierra. Puntos rojos marcaban los mundos y flotas controlados por la hegemonía. Puntos azules marcaban los activos humanos. Había muchos puntos azules. Durante 15 años, explicó el almirante Reyes, las naves humanas han estado explorando esta región del espacio. Hemos establecido estaciones de monitoreo, bases de suministro y fuerzas de ataque en lo que ustedes consideran su territorio. Conocemos la ubicación de cada mundo de la hegemonía a menos de 50 años luz de la Tierra. Conocemos sus defensas, sus poblaciones, su importancia estratégica. El almirante de flota Tebon miró su propia pantalla táctica, que ahora mostraba parte de la misma información. Naves humanas aparecían en sus sensores en todo el espacio local. Naves que habían estado ocultas hasta este momento. Imposible, susurró. Nuestros sensores habrían detectado cualquier intrusión en el espacio de la hegemonía. Almirante, dijo el almirante Reyes con lo que sonaba a diversión. Nuestra tecnología de sigilo se basa en versiones mejoradas de sus propios diseños. Los hemos estado observando durante décadas mientras permanecíamos completamente invisibles. La capitana Leu comandaba una de las fuerzas de ataque del espacio profundo que había sido revelada a la flota de la hegemonía. Su fuerza de tarea de 20 naves había estado orbitando el mundo de la hegemonía de Keltar durante más de un año, estudiando las defensas del planeta y preparándose para este momento. Todas las naves informan que están listas, anunció su oficial táctico. Las plataformas de defensa orbital han sido fijadas como objetivos. Las principales instalaciones militares han sido marcadas para ataques de precisión. La capitana Leu miró el pacífico mundo alienígena de abajo. Keltar albergaba a más de 3.000 millones de seres, la mayoría de ellos civiles que no tenían parte en la decisión de su gobierno de amenazar la Tierra. El plan humano requería ataques quirúrgicos que incapacitaran la capacidad del planeta para apoyar operaciones militares sin dañar a personas inocentes. Comiencen la fase 4 alfa, ordenó. Apunten solo a las instalaciones militares. Eviten todas las áreas civiles. Alrededor del planeta Keltar, 20 naves humanas comenzaron su ataque.
Pero esto no se parecía a ningún asalto militar en la historia galáctica. En lugar de bombardear ciudades o destruir infraestructuras, las naves humanas utilizaron armas de precisión para incapacitar bases militares, centros de comunicación y puertos espaciales. En 2 horas, la capacidad de Keltar para apoyar las operaciones militares de la hegemonía había sido completamente eliminada, pero ni un solo civil había resultado herido. Ataques similares estaban teniendo lugar en docenas de otros mundos de la hegemonía en toda la región. Fuerzas de ataque humanas que habían estado ocultas durante años se revelaron de repente, atacando con precisión quirúrgica objetivos militares mientras evitaban cuidadosamente las bajas civiles. El almirante de flota Tebon recibió informes de estos ataques con creciente incredulidad. «Están atacando nuestros mundos», le dijo al almirante Reyes. «Esto significa la guerra». «No, almirante», respondió el almirante Reyes con calma. «La guerra es lo que su imperio declaró cuando vinieron a nuestro sistema y exigieron nuestra rendición. Lo que estamos haciendo ahora es simplemente mostrarles las consecuencias de esa declaración. La hegemonía responderá a estos ataques», dijo el almirante de flota Techbon, pero su voz carecía de convicción. «Nuestras flotas aplastarán a sus fuerzas». «¿Con qué flotas, almirante?», preguntó el almirante Reyes. En las últimas 8 horas, la Armada Negra ha incapacitado o capturado más de 8.000 naves de la hegemonía. Sus fuerzas militares locales han sido eliminadas. Sus redes de comunicación han sido interrumpidas. Sus líneas de suministro han sido cortadas. El almirante de flota Techbon revisó su sistema de comunicaciones de largo alcance. El almirante Reyes tenía razón. No podía contactar con el alto mando de la hegemonía. Sus señales de emergencia estaban siendo bloqueadas por algún tipo de interferencia que sus técnicos no podían identificar ni superar. Pero esto no se trata solo de tácticas militares, continuó el almirante Reyes. Se trata de mostrarle a su imperio algo que nunca ha visto antes. Durante 10.000 años, la hegemonía ha sido el cazador. Hoy, se convierten en la presa. La doctora Michei supervisaba los aspectos de guerra psicológica de la operación desde su centro de mando en la Tierra. Los ataques humanos estaban diseñados no solo para incapacitar a las fuerzas de la hegemonía, sino para crear una respuesta emocional específica entre el liderazgo alienígena. Los niveles de miedo entre el personal capturado de la hegemonía están aumentando exactamente como se predijo, informó al almirante Reyes. Nunca se han enfrentado a un enemigo que pudiera rastrear sus movimientos, predecir sus tácticas y atacar a voluntad a través de distancias tan vastas. «Excelente», respondió el almirante Reyes. «Comiencen la fase 4 beta». La fase 4 beta era la parte más cruel del plan humano. Las naves humanas en todo el espacio de la hegemonía comenzaron a transmitir el mismo mensaje en todas las frecuencias. El mensaje era simple, pero sus implicaciones eran aterradoras para cualquier líder de la hegemonía que entendiera lo que significaba. «Atención, fuerzas de la hegemonía», comenzaba la transmisión. «Aquí la Fuerza de Defensa de la Tierra. Durante 10.000 años, su imperio ha conquistado mundos ofreciendo a las especies una elección: rendirse o morir. Hoy, le ofrecemos a su imperio la misma elección. Han visto lo que sucede cuando amenazan nuestro mundo. Sus flotas han sido incapacitadas. Sus mundos han sido neutralizados. Sus redes de comunicación han sido interrumpidas. Esto no es un acto de conquista. Es una demostración. No queremos su imperio. No queremos gobernar sus mundos, pero no toleraremos amenazas a nuestra independencia. Cualquier intento futuro de conquistar la Tierra resultará en la destrucción completa de las fuerzas militares de la hegemonía en esta región del espacio. Tienen 48 horas para retirar todas las fuerzas militares a más de 100 años luz de la Tierra. Después de ese plazo, cualquier nave de guerra de la hegemonía encontrada en nuestro territorio será considerada un acto de guerra y será destruida. La era de la conquista fácil ha terminado. La galaxia ha cambiado. Adáptense o serán barridos. El almirante de flota Tebon escuchó este mensaje con creciente desesperación. En menos de 12 horas, todo lo que había creído sobre el poder galáctico se había puesto patas arriba.
Las vastas flotas de la hegemonía no significaban nada contra un enemigo que podía aparecer en cualquier lugar a voluntad. Su tecnología avanzada era inútil contra oponentes que la habían estudiado durante décadas y la habían mejorado. Almirante Reyes, dijo finalmente, ¿qué quieren de nosotros? Quiero que regrese al espacio de la hegemonía, respondió el almirante Reyes. Quiero que le diga a su alto mando exactamente lo que sucedió aquí. Quiero que entiendan que la Tierra no es un mundo primitivo que pueda ser conquistado con amenazas y una fuerza abrumadora. ¿Y si no escuchan? El almirante Reyes guardó silencio un largo momento antes de responder. Cuando habló de nuevo, su voz tenía una frialdad que heló la sangre del almirante de flota Tebón. Entonces aprenderán que la humanidad es muy buena cazando, almirante. Y acabamos de identificar a nuestra próxima presa. La pantalla táctica cambió para mostrar las ubicaciones de los principales mundos de la hegemonía en toda la galaxia. Cientos de puntos rojos marcaban planetas que contenían miles de millones de civiles alienígenas y representaban el corazón del imperio que había gobernado el espacio durante 10 milenios. La Armada Negra no es solo una fuerza defensiva, dijo el almirante Reyes en voz baja. Somos la espada que la Tierra usará para cortar las cadenas de la tiranía de cada mundo que su imperio ha conquistado. La elección es suya, almirante. Paz o guerra, coexistencia o conquista. Pero elija con cuidado, porque si elige la guerra, descubrirá que la humanidad se ha estado preparando para mucho más que solo defender nuestro mundo natal. El almirante de flota Tebón miró su flota incapacitada, pensó en los informes de ataques en todo el espacio de la hegemonía y se dio cuenta con terrible claridad de que la galaxia acababa de cambiar para siempre. Los cazadores se habían convertido en los cazados, y la presa se había convertido en los depredadores. 6 meses después de la batalla de la Tierra, la galaxia era un lugar muy diferente. La hegemonía de Sekai, un imperio que había gobernado más de 600 mundos durante 10.000 años, se estaba derrumbando como un castillo de naipes en un huracán. El alto comandante Snoll estaba de pie en la vacía cámara del Consejo en el mundo capital de la hegemonía, Vortak, mirando la pantalla holográfica que mostraba el estado actual de su imperio. Donde antes había 600 puntos verdes representando mundos leales, ahora había menos de 50. El resto había declarado su independencia, formado sus propios gobiernos o simplemente dejado de responder a la autoridad de la hegemonía. ¿Cuántas flotas controlamos todavía?, le preguntó a su ayudante, aunque temía la respuesta. 17 grupos de batalla permanecen bajo el mando central, fue la nerviosa respuesta. El resto ha sido destruido por las fuerzas humanas o ha declarado lealtad a los gobiernos locales. El alto comandante Snoll se tocó la cicatriz en la frente, una marca que se había ganado en la última guerra real que la hegemonía había librado hacía más de un siglo. En aquel entonces, eran invencibles. Su tecnología era superior. Sus tácticas estaban probadas. Su voluntad era inquebrantable. ¿Cómo había salido todo tan mal tan rápidamente? La respuesta llegó en forma de una comunicación de uno de sus pocos mundos leales restantes. El mensaje fue breve y aterrador en su simplicidad. Alto mando, aquí el gobernador Kelmous del sistema Drexile. Naves humanas han aparecido en nuestro espacio. Están transmitiendo el mismo mensaje que han enviado a todos los demás sistemas. Declaren su independencia o enfrenten las consecuencias. Los humanos no están atacando nuestro mundo. Están ofreciendo ayudarnos a establecer nuestro propio gobierno. Señor, ¿cuáles son sus órdenes? El alto comandante Snoll cerró los ojos. Así había estado sucediendo en toda la galaxia. Las naves humanas aparecían en el espacio de la hegemonía, pero en lugar de conquistar mundos, ofrecían liberación. En lugar de exigir rendición, proporcionaban tecnología y asistencia para ayudar a las especies conquistadas a establecer sus propios gobiernos. Era completamente una locura, y estaba funcionando a la perfección. El almirante Reyes estaba en el puente de la EDFS Liberation, la nave más nueva y avanzada de la humanidad. A través de los visores, podía ver el planeta Kalara 3, un mundo que había estado bajo el dominio de la hegemonía durante más de 2000 años. Ayer, había sido un mundo súbdito, obligado a proporcionar recursos y soldados a un imperio al que no le importaba su gente. Hoy,
Celebraba su primer día de libertad en 2 milenios. Señor, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo un mensaje del gobierno planetario. Quieren agradecernos nuestra ayuda y preguntar si planeamos establecer una base permanente en su sistema. El almirante Reyes sonrió. Esta era la pregunta que cada mundo recién liberado hacía, y su respuesta siempre era la misma. Dígales que la Tierra no tiene interés en gobernar otros mundos, dijo. Vinimos aquí para romper cadenas, no para forjar nuevas. Si quieren nuestra amistad, la tienen. Si necesitan nuestra ayuda para defender su independencia, pueden pedirla. Pero su mundo les pertenece a ellos, no a nosotros. El oficial de comunicaciones asintió y transmitió el mensaje. El almirante Reyes había dado respuestas similares a más de 300 mundos en los últimos 6 meses. La Armada Negra se había convertido en algo único en la historia galáctica, una fuerza militar que conquistaba con el propósito de liberar. La doctora Michei se acercó al almirante Reyes con una tableta de datos en la mano. Como arquitecta de la estrategia de guerra psicológica de la humanidad, había estado monitoreando los efectos de su campaña de liberación en toda la galaxia. Almirante, los últimos informes son notables, dijo, incapaz de ocultar su entusiasmo. La autoridad de la hegemonía se ha derrumbado en más del 90% de su antiguo territorio. Más importante aún, los mundos liberados no están luchando entre sí. Están formando alianzas cooperativas y acuerdos de defensa mutua. ¿Alguna señal de nuevos imperios tratando de llenar el vacío de poder? Preguntó el almirante Reyes. Algunos intentos, pero nada serio. Parece que después de 10.000 años de gobierno imperial, la mayoría de las especies desconfían mucho de cualquiera que afirme querer gobernar sobre otros. El almirante Reyes asintió con satisfacción. Esta había sido la parte más importante del plan de la humanidad. No era suficiente destruir la hegemonía. Tenían que asegurarse de que algo mejor tomara su lugar. En la Tierra, el presidente Martínez estaba de pie ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, dirigiéndose no solo a la gente de su propio mundo, sino a representantes de más de 200 mundos recién independizados que habían solicitado ser miembros de lo que se estaba llamando la Cooperativa Galáctica. Hace 6 meses, comenzó, la humanidad se enfrentó a una elección entre la libertad y la esclavitud. Elegimos la libertad y elegimos luchar por ella. Hoy me presento ante ustedes para anunciar que la era de los imperios galácticos ha terminado. La sala de la asamblea estalló en vítores de delegados que representaban a docenas de especies diferentes. Para muchos de ellos, esta era la primera vez en la historia de su especie que habían sido libres de elegir su propio destino. Pero la libertad no es solo la ausencia de tiranía, continuó el presidente Martínez. La libertad es el derecho a elegir tu propio camino, a cometer tus propios errores, a crecer y aprender y convertirte en lo que sea que seas capaz de llegar a ser. La Cooperativa Galáctica no es un nuevo imperio. No es una nueva forma de control. Es simplemente un acuerdo entre pueblos libres para ayudarse mutuamente a permanecer libres. La capitana Santos estaba sentada en sus aposentos a bordo del cazador de sombras, leyendo informes de naves humanas estacionadas en toda la galaxia. Su nave estaba orbitando Vortak, la antigua capital del imperio de la hegemonía. Abajo, el gobierno alienígena estaba en completo caos mientras diferentes facciones discutían si rendirse, huir o realizar un último ataque desesperado a la Tierra. Capitana, la voz de su oficial táctico llegó a través del sistema de comunicación de la nave. Estamos recibiendo una transmisión desde la superficie del planeta. El alto comandante Snoll quiere hablar con usted personalmente. La capitana Santos suspiró. Había estado esperando esta llamada durante semanas. Páselo. La imagen holográfica del alto comandante Snoll apareció en sus aposentos. El líder alienígena parecía más viejo que hacía 6 meses, con nuevas líneas de estrés y derrota talladas en su rostro. Capitana Santos, dijo formalmente, deseo discutir los términos de la rendición. No estoy autorizada para aceptar la rendición del gobierno de la hegemonía, respondió la capitana Santos. Pero puedo hacer arreglos para que hable con el almirante Reyes. No, dijo el alto comandante Snoll en voz baja. No el gobierno. Yo personalmente. Quiero entregarme a la autoridad humana.
La capitana Santos se sorprendió. ¿Por qué? Porque quiero entender, dijo el líder alienígena con evidente dolor en su voz. Necesito entender cómo pudimos estar tan equivocados en todo. Pensábamos que estábamos trayendo orden a la galaxia. Pensábamos que estábamos civilizando a las especies primitivas. Pensábamos que estábamos haciendo del universo un lugar mejor. Quizás pensaban que lo estaban haciendo, dijo la capitana Santos con suavidad. Pero pensar que sabes lo que es mejor para otras personas no es lo mismo que saber realmente lo que es mejor para ellas. El alto comandante Snoll guardó silencio un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. ¿Cómo lo hacen?, preguntó. ¿Hacer qué? ¿Cómo resisten la tentación de gobernar? Tienen la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Podrían conquistar cualquier mundo que eligieran. Podrían exigir tributo, requerir obediencia, forzar a especies enteras a servir a su voluntad. ¿Cómo renuncian a ese poder? La capitana Santos sonrió con tristeza. Porque el poder que se toma por la fuerza no es realmente poder en absoluto. Es solo el miedo llevando una corona. El verdadero poder proviene de la gente que elige trabajar junta porque quiere, no porque tiene que hacerlo. Un año después de la batalla de la Tierra, el almirante Bestull estaba de pie en un pequeño apartamento en la base lunar, mirando la Tierra a través de una gran ventana. Ya no era un prisionero, aunque tampoco era exactamente libre. La humanidad le había ofrecido a él y a los otros oficiales capturados de la hegemonía una elección: regresar a lo que quedaba de su imperio o quedarse y ayudar a construir algo mejor. Él había elegido quedarse. Almirante, dijo la doctora Michei al entrar en la habitación. El Consejo de la Cooperativa Galáctica está listo para su testimonio. El almirante Bestull asintió. Durante el último año, había estado trabajando con investigadores humanos para documentar la historia del imperio de la hegemonía. Su testimonio se convertiría en parte del registro histórico que ayudaría a las generaciones futuras a entender cómo un imperio pudo gobernar durante 10.000 años y luego colapsar en menos de 6 meses. Doctora Michei, dijo mientras caminaban hacia la cámara del consejo. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué los humanos desarrollaron una tecnología militar tan avanzada pero eligieron usarla para la liberación en lugar de la conquista? La doctora Michei pensó un momento antes de responder. Porque aprendimos temprano en nuestra historia que el depredador más fuerte no es necesariamente el que sobrevive. Las especies que sobreviven son las que aprenden a cooperar, a adaptarse, a trabajar juntas para el beneficio mutuo. Pero los humanos luchan en guerras entre ustedes constantemente. Sí, lo hacemos, admitió la doctora Michei. Pero también nos ayudamos mutuamente. También elegimos proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. También creemos que el universo es un lugar mejor cuando todos son libres de elegir su propio destino. El almirante Bestull entró en la cámara del consejo y tomó su lugar en la mesa de los testigos. Representantes de más de 400 mundos llenaban el anfiteatro, todos ellos ansiosos por escuchar la historia de cómo la hegemonía había sido derrotada. Honorables delegados, comenzó el almirante Bestull. Me presento ante ustedes como el excomandante de la flota que vino a conquistar la Tierra. Estoy aquí para contarles cómo esa misión se convirtió en el principio del fin para el imperio más grande de la historia galáctica. Miró alrededor de la sala, los rostros de seres de docenas de especies diferentes. Todos ellos ahora libres para gobernarse a sí mismos. Todos ellos trabajando juntos para construir una galaxia donde la libertad era más importante que el poder. La hegemonía fracasó porque cometimos un error crucial, continuó. Creíamos que la fuerza proviene de la capacidad de controlar a otros. La humanidad nos mostró que la verdadera fuerza proviene de la capacidad de liberar a otros. Vinimos a la Tierra esperando encontrar una especie primitiva que se rendiría rápidamente o moriría luchando sin esperanza. En cambio, encontramos depredadores más peligrosos que nosotros mismos. No porque fueran más violentos, sino porque eran más inteligentes. Entendieron algo que habíamos olvidado después de 10.000 años de victorias fáciles. El almirante Bestull hizo una pausa, recordando aquel día en que las naves humanas aparecieron por primera vez alrededor de su flota como fantasmas materializándose desde la oscuridad del espacio.
Entendieron que el enemigo más peligroso no es el que tiene las armas más grandes o la flota más grande. El enemigo más peligroso es el que se niega a aceptar la derrota, se niega a entregar su libertad y se niega a que otros elijan la rendición por ellos. En la audiencia, la capitana Leu escuchaba el testimonio del almirante Bestul con interés profesional. Su nave, la cazadora de estrellas, tenía previsto partir hacia los territorios del borde exterior en unos días. Había informes de una nueva especie que intentaba construir un imperio basado en el antiguo modelo de la hegemonía. La Cooperativa Galáctica había votado enviar un mensaje a estos posibles conquistadores. El mensaje sería entregado por la Armada Negra. Almirante Bestul, preguntó uno de los delegados, ¿qué cree que depara el futuro para esta galaxia? El excomandante de la hegemonía pareció pensativo. Creo que el futuro pertenece a aquellos que entienden que el universo es lo suficientemente vasto como para que todos sean libres. La era de los imperios ha terminado. No porque la humanidad los destruyera, sino porque la humanidad nos mostró una forma mejor. ¿Y cuál es esa forma? El almirante Bestul sonrió, algo que había aprendido a hacer durante su tiempo entre los humanos. La forma de la manada. La humanidad nos enseñó que los cazadores más fuertes no son los que cazan solos. Los cazadores más fuertes son los que cazan juntos, que se protegen mutuamente, que comparten sus victorias con toda la manada. Hizo un gesto hacia los delegados reunidos. Miren alrededor de esta cámara. 400 mundos, docenas de especies, miles de culturas y creencias diferentes, pero todos trabajando juntos porque eligen hacerlo, no porque se les obligue. Esto es lo que la humanidad construyó de las cenizas de nuestro imperio. No otro imperio, sino una familia. La hegemonía gobernó a través del miedo. La humanidad lidera a través del ejemplo. Por eso tendrán éxito donde nosotros fracasamos. 5 años después de la batalla de la Tierra, la galaxia se había estabilizado en algo que habría sido inimaginable durante los días de la hegemonía. Más de 800 mundos independientes se habían unido a la Cooperativa Galáctica, creando una confederación laxa basada en la ayuda mutua y la defensa compartida en lugar de una autoridad central. El almirante Reyes, ahora retirado del servicio militar activo, estaba en su jardín en la Tierra, viendo a sus nietos jugar entre las flores. A lo lejos, podía ver naves de una docena de mundos diferentes aterrizando en el puerto espacial, trayendo bienes comerciales, intercambios culturales y visitantes de toda la galaxia. Su paz fue interrumpida por una comunicación del actual jefe de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Almirante Reyes, dijo el joven oficial, hemos recibido una llamada de socorro de la galaxia de Andrómeda. Una especie de allí está pidiendo ayuda contra lo que parece ser otro imperio galáctico. El almirante Reyes sonrió. ¿Y qué les dijeron? Que la Armada Negra se sentirá honrada de ayudarlos en su lucha por la libertad, señor. El almirante Reyes asintió con satisfacción. La galaxia había aprendido que valía la pena luchar por la libertad. Ahora era el momento de enseñar esa lección al resto del universo. La era de los imperios había terminado. La era de la cooperación había comenzado. Y la humanidad, la especie que se había negado a arrodillarse cuando se le ordenó rendirse, se aseguraría de que nadie tuviera que volver a arrodillarse jamás.